En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su programa Cristo en las Escrituras. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, y te invito a que juntos compartamos en los próximos 60 minutos acerca de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que es nuestro desafío conocerlo, y al conocerlo brotará de manera espontánea amor de nuestro corazón para el Señor. Él es el camino que nos conduce al Padre, Él es la verdad absoluta del universo y Él es la vida. Como hemos dicho en los programas anteriores, Él no es simplemente la vida, sino Él es la vida eterna, la vida de Dios, la única vida increada y que es eterna hacia atrás y hacia adelante. Es eterna en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Es real, duradera, imperecedera por los siglos de los siglos. Así que no hay mejor aprovechamiento del tiempo que ocuparlo en conocer a Cristo a través de las Escrituras. Bienvenido a tu programa. Esperamos acompañarte de una manera amena y hacer más grato tu tiempo en lo que te encuentres en este momento haciendo. Gracias a Radio Ágape te hacemos compañía en este programa. Vamos a comenzar, como en nuestra buena costumbre, orando a nuestro Padre, pero haciéndolo de una manera, como siempre lo hacemos en este programa, de una manera cantada. Vamos a pedir a nuestro hermano Marco Witt que nos interprete esa canción que la vamos a hacer como oración, como una proclamación, tu fidelidad a través de nuestro hermano Marco Witt, y yo te invito a que nos unamos en esta proclamación para declarar que la fidelidad del Señor es grande. Es tan grande que dice Pablo en una de sus cartas que si nosotros fuésemos infiel con Él, Él va a permanecer fiel. ¿Y sabes por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él por naturaleza es fiel. Así como por naturaleza Él es amor y es luz y es espíritu, también por naturaleza, por esencia, Él es fiel. Así que aunque nosotros fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel. Proclamemos entonces en un acto de adoración, de alabanza, proclamemos la grandeza de la fidelidad del Señor. En las palabras y en la entonación y en la música de nuestro hermano Marco Witt. Adelante. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para comenzar nuestro programa de hoy, que va a estar dedicado a que juntos comentemos el capítulo 3 del libro de Génesis. En los programas anteriores hemos comentado juntos los capítulos 1 y 2 que escribió nuestro hermano Moisés en el libro de Génesis, para contemplar de manera maravillosa el plan de Dios al momento de crear al hombre. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía preparado, dispuesto para llevar a cabo con la raza humana? Hemos hablado de ese gran y noble propósito de Dios de hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hemos hablado de colocar al hombre sobre la creación terrenal en una calidad de Señor, para que señoree, someta, administre la creación, de la cual tendrá que dar cuenta ante su Creador. Hemos hablado de cómo Dios puso al hombre en un huerto, en un jardín lleno de árboles frutales y de plantas para su sustento y para su alimentación. Entre paréntesis, el hombre fue creado originalmente vegetariano,
Y hemos visto cómo en el centro de ese huerto Dios colocó el árbol de la vida para, por esa ubicación geográfica, decirle a Adán que ese era el árbol más importante del huerto y que por la gracia de Dios él tenía derecho y acceso a comer del árbol de la vida. Vimos que, según Pablo, no es primero lo espiritual, sino lo animal, y el hombre fue creado como alma viviente, pero fue creado para el árbol de la vida, para acceder a la vida eterna, pero para ello tenía que hacerlo de manera libre, consciente y voluntaria. Y el hombre fue creado con libre albedrío. El hombre fue creado sin pecado. No se ha producido la caída, ni en Génesis 1 ni en Génesis 2. Por lo tanto, el hombre, de manera libre, consciente y voluntaria, tenía que decidir comer del árbol de la vida. Para ello el Señor colocó también junto al árbol de la vida, en el centro del huerto, colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal, justamente para que el hombre pudiera hacer una elección. Cuando hay una sola alternativa no hay elección, pero cuando hay dos alternativas entonces tenemos que optar. Y repito, el hombre era libre para decidir. Por lo tanto, si el hombre fue creado con voluntad propia, libre, entonces el hombre es absolutamente responsable de la decisión que tome. Y eso es lo que Dios quería, porque como dice el Salmo 110, versículo 3, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es decir, que no hay gloria para Dios en tenernos obligados a su lado. No hay gloria para Dios en habernos creado programados para seguirle o para decidir por Él. En eso no habría gloria para Dios. La gloria para Dios es que Él nos pueda obtener, nos pueda conquistar, nos pueda alcanzar de una manera tan persuasiva, tan amable, sin anular, sin condicionar nuestra decisión. De eso entonces los primeros relatos del Génesis, escrito por nuestro hermano Moisés en sus primeros 2 capítulos, nos han estado mostrando, y espero que nos hayamos gozado al comentar estas cosas, del lindo propósito del Señor para este fin. Pero cuando llegamos al capítulo 3, que es nuestro tema de hoy, caemos del cielo a la tierra. Es como un aterrizaje forzoso. Estábamos navegando en las alturas y caemos abruptamente al suelo. Porque el capítulo 3 nos relata la decisión que tomó Adán y Eva con respecto a no comer del árbol de la vida y por el contrario comer por el árbol que otorga el conocimiento del bien y del mal. Así que es un capítulo triste que explica la caída de la raza humana, explica la aparición del pecado en el hombre, explica todos los males, toda la violencia, toda la maldad que ha experimentado la raza humana desde ese día, explica todas las injusticias que hay en el mundo, e incluso explica la aparición de las enfermedades y de la muerte. Así que es un capítulo que narra una tragedia, que lo que pudo haber sido una historia hermosa se convirtió en una tragedia, en una crónica de muerte. Así que aquí tenemos el origen del pecado en la raza humana, en la tierra, y el origen de todos los males que la naturaleza humana y que la historia humana ha comprobado desde que el hombre tomó esta lamentable y triste decisión. Esto es lo que nos causó el primer hombre. Pero hoy podemos, en retrospectiva, mirar esta escena con esperanza y con mucho consuelo, pues el segundo hombre, el postrer Adán, cambió la historia, cambió nuestra suerte, cambió nuestro destino. Y por lo tanto el segundo hombre, los animales primero, pero luego vino lo espiritual, el Señor Jesucristo, el segundo hombre, el postrer Adán, revirtió absolutamente, y no solo revirtió toda la suerte echada por esta decisión equivocada de Adán y Eva,
sino que en Cristo Jesús obtenemos algo que nunca tuvo Adán. ¿Qué te parece? Con Jesucristo obtenemos mucho más que lo que Adán perdió. Así que te invito a que leamos el capítulo 3 de Génesis, y dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El relato de Moisés es que aparece una serpiente, se destaca que esa serpiente era astuta, y no debemos de pensar, porque para eso necesitamos leer siempre el Nuevo Testamento y interpretar a la luz del Nuevo Testamento, que esa no era una serpiente cualquiera, no era una serpiente común, sino que el Nuevo Testamento nos va a decir que esa serpiente, que la va a llamar la serpiente antigua, era ni más ni menos que el diablo Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. Allí en Apocalipsis 12 Satanás es representado por un dragón. Pero se aclara, dice que ese dragón que fue lanzado fuera es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese dragón entonces es la serpiente antigua, y la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, no estamos aquí, estoy haciendo defensa de estos animales terrestres que Dios creó, la serpiente. Esta no es una serpiente creada por Dios en su calidad de serpiente, sino que es Satanás disfrazado de serpiente. Es Satanás el que aparece aquí, y noten que la pregunta que le hace a la mujer es: ¿con qué Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? La NBI dice: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer responde de manera correcta y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Dijimos que este texto prueba entonces que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba también en medio del huerto, de manera tal que cuando Adán fuese por primera vez al centro del huerto, se encontraría inevitablemente con los dos árboles, y él tendría que entonces, en su libre albedrío, tomar una decisión, hacer una elección. Entonces ella dice: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Correcta respuesta. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está entonces la tentación del maligno hacia la mujer. Estos datos que estamos comentando acá hacen saber también de manera clara que la caída de Satanás, de Lucifer, como criatura de Dios en el mundo celestial, en el mundo angelical, ya la caída se había producido. Ahora él ya no está actuando como el querubín protector, sino que él está actuando aquí como Satanás, como adversario de Dios y como diablo, como engañador. Y está haciendo entonces, así es la maldad, ¿no? La maldad no solo se contenta con destruir a la persona a la cual tiene dominada, sino que busca multiplicarse y dañar a otros. Y entonces la serpiente tienta a la mujer con esta falsa promesa, que no morirán si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que por el contrario, serán abiertos sus ojos, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y efectivamente, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, al comer de su fruto, adquirió entonces la capacidad de, voy a decirlo de esta manera, de determinarse el bien y el mal. El propósito de Dios es que el hombre no viviese por el conocimiento del bien y del mal, sino que viviese
por el gobierno de la vida. Por eso tenía que comer del árbol de la vida. El hombre tenía que vivir por medio de la vida que le sería otorgada al comer del árbol de la vida, y no por el conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante para nuestra vida cristiana hoy. Dios no espera que nosotros nos rijamos por un código moral. Dios no espera que nosotros vivamos nuestra vida cristiana siguiendo un código de ética, ¿no? Una tabla de cosas buenas y de cosas malas. Dios espera que nosotros vivamos por medio de la vida. La vida que es Cristo morando en nosotros, que se hace realidad en nuestro interior por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiándonos día a día, guiándonos en cada decisión. Ese es el propósito de Dios. Y no por un reglamento, y no por un código de reglas y mandamientos. No tenemos que leer la Biblia de esa manera. No tenemos que leer la Biblia que hemos recomendado leerla diariamente, pero no tienes que leerla para pensar y decir, bueno, aquí lo que se me está diciendo que haga es lo que voy a tener que hacer, y entonces después de leer tu Biblia te paras y te propones entonces guardar y cumplir lo que allí leíste. Pero ya al otro día vas a leer otra cosa y te va... No, ese es un camino de absoluto fracaso y que vas a terminar frustrado. No es esa la manera como Dios ha diseñado la vida cristiana. La vida cristiana se vive en el Espíritu. La vida cristiana se vive siguiendo la ley del Espíritu que nos guía desde nuestro interior. No estamos regidos por mandamientos escritos en tablas de piedra externas a nosotros. No, la vida ahora está en nuestro interior. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Entonces dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Te recuerdo que la ley era un código externo escrita en un libro o en tablas de piedra, externo a nosotros. Dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. Los cristianos ya no vivimos de esa manera, de modo que, porque estamos libres, de modo que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Hay un régimen nuevo. No vivimos por el conocimiento del bien y del mal. Haz el bien y no hagas el mal. No. Sino servimos a Dios bajo el régimen. La palabra régimen quiere decir bajo el gobierno, bajo el control, bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu. Y dice, y no bajo el gobierno viejo de la letra. ¿Qué más claro que eso? De modo que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces hemos recomendado aquí, de hecho nuestro programa se llama Cristo en las Escrituras, y te hemos invitado y desafiado a que conozcas tu Biblia, leas tu Biblia, te metas en tu Biblia, escudriñas las Escrituras, pero para conocer a Cristo, para descubrir a Cristo, para que al descubrir a ese Cristo de manera objetiva a través de las páginas inspiradas de las Escrituras, sepas que ese Cristo ahora está en ti por el Espíritu Santo, que ese Cristo mora en ti por medio del Espíritu Santo, y que por lo tanto ese Cristo vivo, resucitado, que es Señor y Salvador nuestro, que mora en nosotros por el Espíritu Santo, es suficientemente capaz y no se requiere de nada más para que Él nos guíe. Tal como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Así que nunca fue el plan de Dios que el hombre viviera por el conocimiento del bien y del mal. Los hijos de Dios vivimos por el gobierno de la vida. La vida, imagínate tú en una semilla. Tú plantas una semilla, en esa semilla está contenida la vida, y la vida, tú la plantas, la riegas,
y le das las cosas que requiere para su crecimiento, y la vida se desarrolla, se despliega de manera natural y espontánea, y tiene su propio derrotero. Sabe cómo germinar, sabe cómo brotar, sabe cómo crecer, sabe qué forma tiene que tomar, sabe qué desarrollo tiene que seguir, y sabe qué fruto, qué flor, qué color, qué forma. Aleluya. De manera natural y espontánea. Tú no necesitas decirle a la vida lo que tiene que ir haciendo. Está dentro de la vida, su código, su propio desarrollo, su propio despliegue. Nuestra tarea es cultivar correctamente, poner los elementos para que ella crezca y se despliegue por sí sola. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que este era el plan de Dios, no lo que Satanás tienta a la mujer. Y dice el versículo 6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Toda tentación tiene estas características. Son las mismas tres cosas con las que Satanás tentó a nuestro Señor. Recuerdan que la tentación a nuestro Señor es una tentación también triple. Apeló precisamente a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Son las mismas tres cosas que dice Juan en su carta que hay en el mundo. El mundo ofrece satisfacción para los deseos de la carne, para los deseos de los ojos y para la vanagloria de la vida, para el éxito, para la fama, pero que es vano. Por eso que es vanagloria, vano éxito. Esas cosas provienen del mundo y no del Padre. Y la mujer entonces cedió a la tentación. El apóstol Pablo, en defensa de la mujer, va a decir que efectivamente ella fue engañada. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten ustedes que es importante hacerse esta pregunta. ¿Dónde estaba el varón cuando la mujer fue tentada? Es importante hacerse esta pregunta porque la tradición cristiana ha culpado de una manera tremenda a la mujer. Se ha dicho que es la mujer la causante de la caída. Y se usa este versículo, se usa este texto. Efectivamente la mujer fue tentada por Satanás. Y Pablo va a decir que fue engañada. Y bajo el engaño desobedeció a Dios. Pero nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba el esposo? Y para nuestra sorpresa, y ustedes lo pueden leer en la Biblia textual y en otras versiones, dice que el marido estaba al lado de ella. La mujer no estaba sola. La mujer estaba con su marido. Y por eso dice la Reina Valera que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ella comió y luego le convidó a su marido y él también comió. Voy a decir algo, no sé si fuerte para ti. La caída no se habría producido aún cuando Eva ya había comido del árbol, si es que el hombre hubiese estado firme en su posición. O sea, la caída no se produce hasta que Adán come. De tal manera que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Adán no se puso bien sus pantalones y le dijo a su esposa, y a través de su esposa a Satanás, ¿por qué no le dijo no? Él era el que había recibido el mandamiento, la prohibición de comer de ese árbol directamente de Dios. Eva había recibido esa prohibición a través de su esposo. Pero el que tenía la versión original de la prohibición era Adán. Por lo tanto, él debió haberse puesto firme, haber parado la situación, no haber recibido el alimento, el fruto,
no haber comido de él, y me da la impresión, no quiero ser dogmático en esto, me da la impresión que si él hubiese tomado esa actitud, la caída no se habría producido aunque ella ya hubiese comido. Lo cual también mostraría la unidad del matrimonio, que realmente, como dijo el Señor, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ya no son más dos, sino uno, y que por lo tanto hasta que no cayese Adán, la caída no se habría producido. Pero él comió y entonces se unió a la desobediencia de su mujer y la caída se produce. ¿Cómo se produce la caída? Dice el versículo 7, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis aquí para escuchar una hermosa canción que precisamente nos recuerda el jardín. Se titula El jardín, de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, pero con una particularidad muy linda que yo la comparto plenamente. Él dice que ahora ese jardín donde fue puesto Adán y Eva, ahora ese jardín está en nuestro interior, está plantado en nosotros. Y en ese jardín se pasea nuestro precioso Señor buscando tener comunión con nosotros. Así que con una especie de añoranza por lo hermoso que debe haber sido para Adán y Eva vivir en ese jardín, que luego se va a perder, pero con una alegría y un gozo grande de que ahora ese jardín está plantado en tu corazón, en nuestro interior, y allí mora nuestro bendito Señor. Disfrutemos de esta hermosa canción, El jardín, de nuestro hermano Jesús Adrián Romero. El jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón mientras cantamos esta canción. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasé el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. De mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador.
dice agua viva, Él ha hecho en mí correr. Y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Dile al Señor que purifique tu corazón en esta noche, para que sea morada de Él. Dile, limpia mi corazón, Señor. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Sí, Señor. Recibe fruto bueno en esta noche, Señor, de nuestros corazones. Recibe adoración. Ya estamos de regreso para nuestro último bloque del programa de hoy. Estamos en Cristo por medio de la fe, y Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese era el diseño divino para que tú y yo pudiésemos vivir la vida cristiana. Nosotros en Cristo por medio de la fe, y si no es por medio de la fe, entonces es una declaración muerta, pero estamos en Cristo por medio de la fe, y Cristo está en nosotros por medio del bendito, glorioso y precioso Espíritu Santo, quien ha venido a morar en nosotros para ser real, para ser una realidad viva, íntima, profunda, viviente, a Cristo en nosotros. Muy bien, continuamos. Quedamos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7. Dijimos que la primera reacción al pecado, a la caída, a la desobediencia de Eva primero y luego de Adán, consumando así la caída de la raza humana, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces mira esta reacción, es muy interesante. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o se hicieron vestidos, ¿no? Se entretejieron hojas de higuera para cubrirse. Esta es la reacción humana típica, ¿no?
querer ocultar, tapar con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, tapar nuestro pecado. Esto es lo que llamamos la religión. La palabra religión viene del verbo religar, y es el intento del hombre por sí mismo, con sus propios recursos, es el intento del hombre de querer religarse, volver a unirse, porque aquí se rompió la relación con Dios. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, aparece este intento de humano, es nada más que esfuerzo humano, de por nuestros propios medios, intentar religarnos, volvernos a ligar con Dios. El Evangelio es lo más opuesto a la religión. El Evangelio de Jesucristo es completamente distinto a la religión. ¿Qué es el Evangelio? ¿No? El Evangelio es lo que dice un poquito más adelante el capítulo 3, en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre, mira la reacción de Adán y Eva, ¿no? Se entretejieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Y cuál es la reacción de Dios a la situación de ellos? Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué te parece? Eso es el Evangelio. El Evangelio es no que yo trate de cubrir mi desnudez con mis apariencias, con mis máscaras, con mi hipocresía, con mis obras, con mi buena conducta. Esfuerzo completamente inútil, jamás ese camino te religará con Dios. El Evangelio es, déjate vestir por Dios. Dios le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, lo cual supone no que Dios creó pieles, sino que sacrificó un animal. Probablemente algún cordero. Y con la piel de esos corderos vistió al hombre. Y Dios los vistió. La religión es que tú tratas de vestirte para religarte con Dios, pero el Evangelio es que Dios te viste a ti con vestiduras dignas, con vestiduras que verdaderamente cubren la vergüenza y la desnudez. Si está en esa declaración implícita un sacrificio de un animal para obtener esas pieles, eso supone entonces que el Evangelio anuncia que por medio del sacrificio de Cristo es la única manera de ser limpiado de la vergüenza, de la culpabilidad y de la desnudez. Tenía que haber un sacrificio, y ese es el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, mediante su muerte en la cruz del Calvario, Él fue ese cordero sacrificado. Y fuimos vestidos de su justicia, de la justicia de ese cordero. Y de esa manera fuimos entonces justificados. Mira cómo está aquí el Evangelio del Nuevo Testamento, está aquí en este Génesis capítulo 3. Así que no vayas por el camino de las apariencias, por el camino de los méritos. Buscamos la aprobación de los hombres, buscamos el aplauso. Casi todo lo que hacemos lo hacemos buscando la aceptación de los demás, la aprobación de los demás, el aplauso de los demás. Ese es el camino de la religión, un camino que solo te dejará cansado, frustrado, derrotado. El Evangelio es Dios que nos viste con la justicia de Cristo. El Evangelio es que la sangre preciosa de ese Cordero
del cual se obtiene la vestidura para nosotros, nos lava y nos limpia de toda culpabilidad, de todo pecado. Ante Dios no tenemos que justificar nuestros pecados con frases como no quise hacerlo, no es tan malo lo que hice, hay otros que son peores que yo. No es la manera de justificar nuestros pecados delante de Dios. La manera de justificar nuestros pecados delante de Dios es diciendo gracias, Padre, porque Jesús murió por ese pecado, murió por este pecado. Y yo lo reconozco y lo acepto. Y entonces la sangre de ese Cordero sin mancha que fue nuestro Señor te lava y te limpia. Y su justicia te viste, de manera que queda delante de Dios vestido de una justicia eterna y perfecta. Así que era interesante esta frase que dice Moisés escribiendo esta historia, que la reacción de ellos cuando se vieron desnudos fue cubrirse con sus propios recursos, a su propia manera. Luego dice el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Esa es una frase muy linda. Dice la NBI que cuando el día comenzó a refrescar, por lo tanto estamos hablando del atardecer, cuando ya pasa el calor, empieza a correr una brisa agradable, el día refresca, y que es muy agradable. Nosotros en Chile lo hacemos el momento para en el verano tomar once al aire libre en el patio de nuestra casa. Es un momento muy grato. Ya no está la fuerza del calor, sino que es un momento familiar muy hermoso. Así que cuando el día comenzó a refrescar, o como dice la Reina Valera, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿no? Al atardecer, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y por qué se escondieron? Porque le van a decir, cuando el Señor los llama, le van a decir que están desnudos. Pero ¿cómo si se habían tapado? Bueno, las cosas con las cuales nosotros nos tapamos no cubren. Aunque intentemos de una y mil maneras, y aunque intentemos una y otra vez taparnos con nuestros propios méritos, obras, acciones justas, seguiremos desnudos y no podremos comparecer ante el Señor porque estaremos igualmente desnudos, a menos que seamos vestidos por el Señor. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esas palabras resuenan hasta hoy. Y yo las quiero repetir y te las quiero repetir a ti. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la religión? ¿O estás en Cristo? ¿Estás cubriéndote a ti mismo de tu culpabilidad, de tu vergüenza, de tu desnudez? ¿Estás haciéndolo con los recursos de la religión? ¿O estás en Cristo, en el Evangelio, en la buena noticia, en la buena nueva, y te has dejado lavar, limpiar y vestir por el Señor? ¿Dónde estás tú? Él respondió: Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Qué tremendo. El conocimiento del bien y del mal solo trajo culpabilidad. Porque si vas a ir por ese camino,
si vas a pretender seguir al Señor por el camino del bien y del mal, vas a estar siempre lleno de culpabilidad. Porque mira qué difícil ese camino. Tienes que hacer todo lo bueno y tienes que dejar de hacer todo lo malo. No debes hacer nada de lo malo y debes hacer todo de lo bueno. Por ese camino es imposible. Por ese camino te llenará de frustración, de culpabilidad, de vergüenza. ¿Cuándo te podrás parar con dignidad delante de Dios? ¿Cuándo por ese camino te sentirás aceptado por el Padre? ¿Cuándo podrás venir a tu Padre como un hijo lleno de confianza viene a su Padre para echarse en sus brazos, para sentarse en su pierna, para abrazarlo, para decirle te amo? Por ese camino nunca, siempre seremos indignos, nunca daremos la medida, siempre nos faltará algo. En el Evangelio, por la sangre de Cristo estás completamente limpio, por la justicia de Cristo estás completamente justificado, eres digno. No en ti mismo, en Cristo, por la sangre de Cristo eres digno, estás libre. Puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Puedes venir confiadamente como un hijo viene delante de su Padre y tener comunión y expresarle tu amor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué precioso es el Evangelio. Estoy contando una tragedia, pero me es inevitable hacer la comparación de lo que trajo Cristo. Estamos viendo que Adán trajo muerte, pero Cristo trajo vida. Estamos viendo que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. En Adán todos caímos, pero en Cristo todos fuimos levantados. Así que aun cuando es una tragedia lo que estoy relatando, de todas maneras me lleno de gozo al hacer el contraste con lo que tenemos en Cristo. Por el primer hombre caímos, pero por el segundo hombre, nuestro bendito Señor, fuimos levantados, rescatados, redimidos, resucitados. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Se nos fue el tiempo. Con una gratitud en el corazón, con una emoción por entender lo grande que tenemos en Cristo Jesús. Que no tenemos religión. Libérate de la religión. Arranca de ella. Renuncia a ella. Acepta el Evangelio. Acepta la gracia de Dios. Pablo dice en su carta a los Efesios, fuimos hechos aceptos en el amado. Una de las grandes crisis y defectos de la sociedad en el mundo es esa sensación de rechazo, esa búsqueda de aceptación. Anhelamos ansiosamente y con todas nuestras fuerzas ser aceptados por los demás. El rechazo es una de las cosas más tremendas que experimenta el ser humano. Pero ¿qué te parece esta buena noticia? Tú fuiste hecho una persona aceptable en el amado Hijo de Dios. Y fuiste aceptado por el Padre. Fuiste aceptado por el Padre. Delante de Él no estás desnudo, estás vestido. Él te vistió. Delante de Él no estás sucio, Él te limpió. Gloria al Señor. Bueno, amigos y amigas, quedamos hasta acá. Tengan un buen día. Llénense de esperanza, sigan adelante. Hay propósito en la vida. Y benditos somos. Hasta pronto. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.